En 1926, Agatha Christie, de 36 años de edad, parecía encontrarse en una etapa floreciente de su vida y de su carrera como escritora. Vivía con su esposo, el coronel Archibald Christie, en una bella casa de campo. Los 7 volúmenes de ficción detectivesca que había escrito se vendían mejor que pan caliente. Su última obra, El asesinato de Roger Ackroyd, causaba gran controversia por tener un final que muchos calificaron como injusto. Así transcurría la vida de la famosa novelista cuando el 3 de diciembre de aquel año desapareció misteriosamente. Al día siguiente, fue encontrado su pequeño auto abandonado entre un grupo de arbustos en Newlands Corner, en Inglaterra. Así empezó una exhaustiva investigación policíaca al más puro estilo de la propia Christie. La buscaron hasta en las profundidades de un lago utilizando buzos. La policía sospechaba de suicidio, mientras que el coronel Christie descartaba tal posibilidad, diciendo que un suicida no necesitaba salir de su casa para quitarse la vida. Tampoco faltaron las pistas falsas. Por ejemplo, el hallazgo de ropa de mujer en una solitaria cabaña cerca de Newlands Corner, junto con una botella cuya etiqueta decía opio. Esto desencadenó una estampida de policías y periodistas hacia la cabaña, pero la ropa resultó ser de otra mujer y el sospechoso contenido de la botella era un insignificante remedio para un malestar estomacal. Hubo diferentes especulaciones que no ayudaron en nada a la investigación policíaca. En algunos periódicos se insinuaba y a veces se afirmaba que Archibald Christie podía resultar muy beneficiado con la muerte de su esposa. Otros periodistas aseguraban que todo era un truco publicitario. Un diario ofreció premios a quien proporcionara datos sobre el paradero de Agatha Christie. Este recibió muchos reportes, pero todos falsos. Por otra parte, el coronel Christie declaró a la prensa que su esposa había mencionado alguna vez la posibilidad de marcharse de su hogar y desaparecer. En medio de tantas conjeturas, había un hecho definitivamente cierto. Archibald Christie tenía una amante, Nancy Neal, y le había pedido el divorcio a Agatha. Esto fue un duro golpe para la novelista, quien aún no se reponía del impacto que le había causado la reciente muerte de su madre. El 14 de diciembre, 11 días después de la desaparición de Agatha, el mesero principal de un hotel en Harrogate, North Yorkshire, reconoció en una de sus huéspedes a la famosa novelista desaparecida, cuyas fotos abundaban en los periódicos. Reportó el hecho a la policía, quien a su vez dio aviso al coronel Christie. Este fue hasta el hotel en donde encontró a la intrigante Agatha leyendo un periódico que hablaba sobre su propia desaparición. Cuando abandonó su casa, la escritora vestía ropa sencilla y llevaba unas cuantas libras en su bolso. Misteriosamente, cuando fue hallada, vestía con gran elegancia y tenía 300 libras consigo. Se había hecho pasar por una turista sudafricana y se dice que cantaba para los comensales del restaurante del hotel. Christie nunca dio explicaciones con respecto a su desaparición, aunque 2 médicos por entonces le diagnosticaron fuga psicogénica. Esto es un estado de fuga que también se conoce como fuga disociativa y es una clase de amnesia en la que el individuo que la padece sufre una o más salidas de su personalidad de manera repentina e inesperada, es decir, que no recuerda una parte o la totalidad de su vida pasada y no sabe quién es. La opinión en cuanto a las razones de la desaparición de Agatha Christie continúa dividida. Una de las versiones indica que habría sufrido una crisis nerviosa ocasionada por su propensión a la depresión, agravada por los 2 hechos ya mencionados, la reciente muerte de su mamá
y la infidelidad de su marido. La reacción pública ante la desaparición fue principalmente negativa, ya que muchos creyeron que estaba fingiendo y que había desaparecido como un truco publicitario o para hacerle creer a la policía que su esposo la había matado. El autor Jared Cage entrevistó a múltiples testigos y familiares de la escritora para su libro biográfico Agatha Christie y los 11 días perdida. Una gran cantidad de estas personas sugirió que la escritora llevó a cabo su desaparición intencionalmente para avergonzar a Archibald sin imaginar la notoriedad pública que tomaría el hecho. Un dato curioso de estos días en los que desapareció Agatha Christie fue que se registró en el hotel bajo el nombre de Teresa Neal, o sea, con el mismo apellido de la amante de su esposo. Las causas verdaderas de la desaparición todavía son un misterio, pues durante sus restantes 50 años de vida, la escritora se negó a hablar de este tema.